Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poderles saludar y acompañarlos hoy en sus casas. Qué privilegio el que tengo hoy de compartir la palabra de Dios. Así que bueno, los saludo, espero que estén muy cómodos y vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Para comenzar me gustaría que oráramos y que todos allí desde sus casas me pudieran acompañar. Así que oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día y el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de estudiarla, de leerla, Señor. Hoy te pido que seas tú tomando el control de nuestros corazones, Señor, y dirigiendo este tiempo, Señor. Obra en medio de cada familia, Señor, y que seas tú, Señor, el centro de todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hoy me gustaría hablar acerca de una palabra que quizás muchos hemos utilizado en el tiempo y es la palabra propósito. Normalmente el propósito es como una meta o un objetivo al cual queremos llegar o cuando queremos dejar de hacer algo. Es como un objetivo que nos planteamos. Normalmente el 31 de diciembre todos hacemos una lista, no sé si ustedes lo hacen, yo a veces hago una lista de esos propósitos y esas metas que quiero cumplir en el año y como que para conseguir esto requiere de sacrificios y esfuerzos. ¿Sí? Muchos de pronto dicen, bueno, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a cambiar mi dieta, mis hábitos y esto requiere de esfuerzos porque a veces nos gusta comer de más o nos gusta dormir de más, pero esto va a influir para un beneficio o para cumplir esta meta. Pero en un nivel más profundo, un nivel más trascendental, a veces es el propósito del ser humano, el por qué estoy aquí en la tierra. ¿Qué me tiene aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Y muchas veces nosotros no lo hemos preguntado. Así que hoy quiero hablar acerca del propósito de alguien que no consideró ser Dios y aún así decidió hacerse hombre como nosotros y venir aquí a la tierra para mostrarnos que podíamos vivir una vida diferente. Y esa persona es Jesús. Así que si usted es de los que toma apuntes, hoy le puede poner como título a esta enseñanza el propósito de la cruz. Y es que hoy estamos conmemorando o recordando uno de los días más especiales para nosotros como creyentes y es la resurrección de Cristo. Wow, y es que cuando a mí me dicen hablar de Jesús, en verdad me conmueve y me toca mucho el corazón porque es entender que alguien, aún siendo Dios, decidió morir y perdonar mis pecados. Este momento en la historia, este momento en la vida de Jesús fue realmente trascendental y esto nos muestra que el objetivo, que la meta se cumplió. Se cumplió porque Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Y hoy lo vamos a ver a través de este estudio. Como primer punto, la cruz fue hecha o fue planeada para mostrar nuestra necesidad de Cristo. Tu necesidad y mi necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un Dios que es santo, de un Dios que es perfecto, de un Dios al cual no tiene suciedad alguna. Pero la Biblia también nos habla de un ser humano, de una persona que es pecadora por naturaleza. Usted y yo somos pecadores por naturaleza, estamos sucios, con mancha. Por esto no podemos acercarnos a Dios y dice el Salmo 99:9 lo siguiente, dice: exalten al Señor nuestro Dios y adoren el nombre santo en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo, un Dios sin mancha, un Dios perfecto. Pero en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estamos separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. El pecado es mucho más allá que mentir, es mucho más allá que robar o es mucho más allá que vivir una vida corrompida. El pecado es una actitud de su corazón. El pecado es cuando decidimos rechazar a Dios y hacer nuestra voluntad, desobedecerle y vivir bajo nuestra voluntad. Desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, dijeron, bueno, nosotros queremos saber cuál es el bien y cuál es el mal, queremos tener la sabiduría sobre todo y decidieron desobedecer a Dios. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de, si queremos ser
dependientes o independientes de Dios, si queremos hacer o no nuestra voluntad o la voluntad de Dios. En Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Y saben qué dice? Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la tierra no hay ni una sola persona que quiera hacer lo bueno. Usted y yo no somos buenos. Y esto solo es un paisaje de la humanidad entera. Una humanidad autosuficiente, una humanidad egoísta, una humanidad injusta, una humanidad pecadora. En Romanos 12, del 1 al 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero escuchen esto, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchas veces usted y yo pensamos que tenemos la razón, que como pensamos hacemos las cosas es la manera correcta. Pero dice Dios que cuando creemos que tenemos la razón, estamos fallando. Cuando no buscamos su voluntad, estamos fallando. Desde ese momento fuimos alejados de Dios. Desde el pecado, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos separados de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha prometido que podemos acercarnos a Él, que podemos tener una comunión con Él y disfrutar de su compañía ahora y para siempre. Pero el hombre sigue aferrándose al concepto de que sus buenas obras, que si sus buenas obras superan las malas, así puede llegar al cielo. Y esto es un concepto que la humanidad ha venido trabajando y llevando al hombre a decir, bueno, voy a hacer cosas buenas para ganar el cielo. Voy a hacer obras buenas para ganar el cielo. Pero, y como vemos en el Antiguo Testamento, se hablan de que algunas personas específicas debían realizar un sacrificio para el perdón de sus pecados. Digamos, en Hebreos 9, del 6 al 7 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero escuchen esto, acá dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por el perdón y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que existía un día específico para que el sacerdote fuese al tabernáculo y ofreciera sacrificio por el pecado del pueblo. Cada año debía realizar esto para poder perdonar al pueblo. Si no hacían esto, si no seguían las normas, los procesos, simplemente esa persona moría. Yo le invito a que si usted puede en este tiempo vaya a Levítico y lea un poco acerca de estos sacrificios, cómo debían hacerlo, cómo era el proceso, pero esto es algo que demuestra un perdón temporal. Pero en este caso vivían bajo la ley. Y fue algo que Dios mismo instituyó, pero esto venía con un propósito. Y el propósito era demostrar nuestra necesidad de Cristo. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Demostrar que no podíamos vivir bajo la ley. A veces nos es difícil cumplir algunas reglas. Y esto, imagínense las leyes, la palabra de Dios es mucho más compleja. Y esto simplemente demostraría que para usted y para mí era mucho más difícil vivir bajo esta voluntad. En Lucas 9, 19 del 9 al 10 dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. No podemos salvarnos por nosotros mismos. El pecado es nuestra naturaleza y aunque hagamos sacrificios y aunque hagamos obras, no podemos llegar al cielo por nosotros mismos. Y esto me lleva al segundo punto, y es que la cruz fue hecha para traer vida a lo que se había perdido. La cruz fue hecha para que nos salváramos, ustedes y yo. Él vino a salvar lo que se había perdido. No nos podíamos salvar por nosotros mismos. El sacrificio solo duraba un año. Un sacrificio temporal, pero Jesús murió una vez y para siempre. Esto es un sacrificio eterno.
un sacrificio para siempre. En Hebreos 7, 27 dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecieron primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. Sin embargo, Jesús vino e hizo este sacrificio una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad, por los pecados del pueblo. Dios envió a Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, ni contaminación, ni pecado, para derramar su sangre en la cruz por perdón de nuestros pecados, para quitar esa barrera entre Dios y el hombre. Como habíamos visto, estábamos separados y Él vino para reconciliarnos con el Padre, para que volviéramos a una relación personal, sincera, como lo era antes de la caída. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que iréis en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra fe, habiendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hoy Dios, después de recibir a Cristo en nuestro corazón, nos ve santos, justos e irreprensibles, solo por la sangre de Jesús. Su muerte demostró que nos amaba infinitamente, pues Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó tu pecado y Él cargó mi pecado. Nos limpió de nuestro pecado y este es la mayor muestra de amor. Es un amor que nosotros en nuestra mente humana no lo podemos entender. Y Él dice que lo único que debemos hacer es creer y recibir a Jesús como nuestro Salvador. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Efesios 2, del 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Solo necesitamos creer. Y dice que ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. ¿Sí? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos. ¿Sí? Así que ninguno de nosotros podemos jactarnos de esto. Ni sus obras buenas lo pueden acercar al cielo. Ni su buena manera de vivir. Dice que solo Cristo pudo hacer esto. La muerte de Jesús en esa cruz era la única solución para limpiarnos de nuestros pecados y demostrar que no podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, ni nuestras obras. Dice que la Biblia que no hay ni un solo justo, y lo veíamos ahorita. Nadie es demasiado bueno para no tener pecado. Todos necesitábamos de la sangre de Jesús derramada en esa cruz que nos limpiara. Ese era el propósito de la cruz. 1, demostrar nuestra necesidad de Cristo. Y 2, ella fue hecha para limpiarnos, para rescatar lo que se había perdido. Y dice en Tito 3:5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dice que nos salvó y nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. No por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesús en esa cruz. Y es así como llegamos al tercer punto. La cruz fue hecha para traer esperanza. Nosotros quizás en este momento, sobre todo que estamos viviendo, estamos un poco desanimados, quizás sin esperanza porque nos preocupan muchas cosas. Pero Jesús quiere que descansemos en su voluntad, que entendamos que Él nunca ha perdido el control de nada, que Él es soberano, que su obra es eterna, que su misericordia es eterna, que Él está al control de todo. Y dice que realmente, aún en medio de nuestra tristeza, Él está obrando. Al morir Jesús, sus discípulos quedaron un poco desesperanzados, tristes, deprimidos. Y por el otro lado, sus enemigos estaban celebrando esa victoria que habían tenido allí con la muerte de Jesús. Pero a los 3 días, esto cambió por completo. El
el concepto de la humanidad acerca de Cristo. Esto cambió realmente el corazón de sus discípulos. Esto llevó a una generación nueva, a un nuevo renacer, digámoslo de esta manera. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús había vencido la muerte. Esta es la verdadera victoria. Dice en Lucas del 1 al 9, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, dice que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, dice que bajaron el rostro a la tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y dice que diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Jesús había resucitado. En solo 3 días los discípulos pasaron de una tristeza inconsolable a una alegría triunfante. Y quiero que esto a usted y a mí nos alegre y realmente podamos entender esta maravilla y este milagro que sucedió al tercer día y que hoy conmemoramos nuevamente. La resurrección anunció un nuevo comienzo, y esto es un nuevo comienzo para usted y para mí. Dice que esto produjo confianza y valentía, que esa nube de duda y desesperación se desvaneció y que fue reemplazada por una fe invencible, que esa fe invencible realmente tome el control en nuestras vidas, que esa fe realmente tome el control en su corazón y en mi corazón. Hoy tenemos la esperanza de que Jesús nos ha salvado del infierno, que nos ha transformado y que ha prometido la resurrección para vida eterna en el cielo, para usted y para mí, para todo aquel que en Él cree. Él no está muerto o colgado en un madero como muchos lo muestran, sino que Él está a la diestra del Padre. Jesús es el único camino al Padre, es la única solución para esa desesperanza. Él es la esperanza de vida. Y en 1 Timoteo 2 del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo hombre. Dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de lo cual dio testimonio en su debido tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y ese era el tiempo para demostrar que necesitábamos de Cristo y que Él vino a dar vida a lo que se había perdido. Y esa es nuestra esperanza, esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. Y así vamos al cuarto punto para finalizar. Dice que la cruz fue planeada para traer una vida con propósito, un propósito eterno. Si usted se había preguntado cuál es su propósito aquí en la tierra, bueno, su propósito es eterno. Y acá lo vamos a ver, como Nico lo mencionaba hace 8 días en la prédica, nosotros debemos dar fruto. Las obras deben ser una respuesta de nuestra vida en Cristo, no lo que hacemos para salvarnos. En realidad debemos vivir una vida, no debemos vivir una vida de actividades en la iglesia para decir que vivimos una vida realmente cristiana. Porque quizás quieres hacer muchas cosas, servir, pero no tienes ningún propósito, no tienes ningún sentido en tu vida. Pero cuando damos fruto en Cristo, es una vida que realmente agrada a Dios, una vida que realmente muestra que el control lo tiene Jesús en nosotros. Debemos quitarnos nosotros mismos y ceder el lugar de control a Cristo. Dice que, esta frase me encanta, dice, la vida cristiana no se trata de una persona tratando de imitar a Cristo, sino de Cristo viviendo a través del cristiano. Jesús debe vivir en tu vida, Jesús debe vivir en mi vida. Y es difícil porque todos los días cometemos errores, todos los días luchamos con nuestro carácter, con nuestra mente, con nuestra naturaleza. Pero de eso se trata, de decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy decida entregarle el control de Dios a su vida. Hoy decide entregarle el control de Jesús de su vida. Entregue cada área, cada pensamiento, cada palabra. Como les mencionaba, en nuestro corazón naturalmente hay maldad. Pero si permitimos que Dios tome el control, vamos a poder dar fruto, porque va a ser su Espíritu Santo quien nos guíe. Dios realmente nos va a usar para bendecir a otros, para hacer luz. Dice la Biblia que debemos permanecer en Él para producir mucho fruto. Y lo veíamos la semana pasada en Juan 15:5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Si usted hoy se encuentra separado de Dios, vuelva a Él. Decida entregar su corazón a Él, rendirse a Él y entender que Él quiere y Él tiene un propósito eterno para su vida. Permanecer en Dios habla de tener una vida en santidad, una vida que busca realmente agradar a Dios. La salvación es algo muy diferente a tener comunión con Dios. La salvación es obtener el perdón de nuestros pecados. Y al recibir a Cristo en esta vida, realmente somos salvos, pero ahora tenemos la tarea de vivir una vida en comunión con Dios, una relación diaria, buscarlo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con otras personas creyentes. Debemos vivir vidas puras como hijos de Dios. Y para finalizar, me gustaría cerrar con este versículo de 1 de Juan 3, del 1 al 3, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no ha conocido a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y dice que todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es santo, Dios es puro, y usted y yo deberíamos buscar vivir esa vida diaria. Así que como conclusión y para cerrar, el propósito de la cruz es recibir la salvación como regalo de gracia y vivir una vida en comunión con Cristo, una vida en comunión con el Padre, una vida en comunión con el Espíritu Santo. Hoy celebramos que Jesús no está en una cruz, hoy celebramos que Jesús ha resucitado, que Jesús vive y que Él oramos y adoramos a un Dios que está vivo, que nos escucha y que sigue orando. Dios, damos gracias por tu cruz, le decimos hoy, por tanto amor por nosotros y por permitirnos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no tenemos que tener un sacrificio cada año, porque Él vino a salvarnos una vez y para siempre. Así que hoy me gustaría que en su casa pudiera tomar un tiempo para en verdad rendir su corazón a Él, su mente completamente a Él y permitirle el control. Aproveche este tiempo para buscarle, aproveche este tiempo para escuchar su palabra, leerla, estudiarla, orar como familia, ver predicaciones. Estamos orando como iglesia todos los jueves. Únase con nosotros, ha sido un tiempo muy especial. Y también me gustaría que utilizaran en sus redes sociales el hashtag intimidad en casa y contándonos realmente para ustedes qué significa la cruz, qué significó la cruz. Esta semana yo hacía el ejercicio y es muy lindo entender que la cruz significa amor, un amor incomparable, un amor que no tiene precio, un amor que no se describe. Así que lo invito a que cierre sus ojos y hoy pueda decirle a Dios: Señor, toma tu lugar en mi corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú estás obrando, Señor. Te damos gracias por tu cruz. Te damos gracias porque resucitaste el tercer día, Señor. Hoy te pido que sigas tomando el control de mi corazón. Entrónate en nuestra familia, entrónate en mi corazón, en mi mente, Señor. Perdóname por mis pecados, Señor. Y hoy te pido, Señor, que sigas tomando el control. Quiero seguirte conociendo y quiero seguir creciendo en ti, Señor. No quiero seguir siendo igual, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la alabanza y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, iglesia, por este tiempo. Te pedimos que
que uses el hashtag, que nos muestres en las redes sociales cómo estás compartiendo este tiempo en familia. Y bueno, les recuerdo que los amamos y que les bendecimos. Oramos por ustedes. Un beso y gracias por escucharnos. Chao, iglesia. Un saludo muy especial.